Buenos días a todos los que estáis conectados a día de hoy. Son las 10 de la mañana, hora peninsular, las 9 en Canarias y en Portugal. Quiero dar una bienvenida a un webinar en el cual el impacto de la audición orgánica, que como sabéis es nuestra filosofía de trabajo desde hace mucho tiempo a esta parte, en el deterioro cognitivo. Hace unas semanas hicimos una masterclass donde vinieron varios ponentes, eminencias en el punto de vista de otorrino, neurológico, donde hicimos, digamos, un repaso de cómo afecta la audición y la pérdida auditiva en el deterioro cognitivo y en los principios de demencia. Y hoy lo que queríamos era acercaros a todos aquellos que no pudisteis participar en esta masterclass, acercaros uno de los puntos que vimos y es cómo desde GN y la filosofía que tenemos en el trabajo de los audífonos, esa audición orgánica, cómo impacta en ese deterioro cognitivo. Antes de entrar en ello, sí os voy a hacer un repaso para que entendáis, seguro que lo sabéis, pero vamos a hacer un repasito de nuevo, cómo es esa audición orgánica y qué aspectos dentro de los audífonos manejamos para seguir esta filosofía. Como sabéis, la filosofía de audición orgánica básicamente es tratar que las personas se comporten, a pesar de tener pérdida auditiva, lo más parecido posible a normoyentes desde el punto de vista audiológico. Sabemos que es imposible porque por más que pongamos soluciones auditivas, la pérdida de audición sigue ahí, el deterioro que puede haber a nivel coclear o en las vías neuronales de la audición siguen ahí, pero por lo menos una vez que estamos compensando esa pérdida auditiva con soluciones auditivas, que la resultante sea lo más parecida posible a como un normoyente escucha, sabiendo que la distancia es larga y que obviamente nunca vamos a reemplazar la audición de una persona que ha perdido parte de ella, ¿no? Claro, todo esto sabemos ya, porque hay muchas evidencias científicas, que la pérdida auditiva causa un deterioro a nivel neuronal que tiene, digamos, eh, mucho que ver en los principios de demencia. Y también sabemos que la filosofía de adición orgánica tiene en sí misma un impacto positivo dentro de la posibilidad de frenar ese deterioro cognitivo causado por la pérdida de audición. Y como decía, la audición orgánica básicamente es intentar que esas personas, a pesar de tener pérdida auditiva, puedan escuchar lo más parecido a cómo la naturaleza lo ideó, el sentido de la audición, lo más parecido a un normoyente. Sabemos, y estos son estudios ya de hace tiempo, de Market Track, pero que a fecha de hoy todavía están vigentes, que el 93% de las personas, una vez que han sido adaptadas con soluciones auditivas, siguen teniendo problemas en ambientes ruidosos. Es verdad que también los normoyentes tenemos problemas de entendimiento en ambientes ruidosos, pero las personas con pérdida de audición mucho más. ¿Por qué? Pues principalmente porque no pueden localizar los sonidos y confunden de dónde vienen y a qué distancia se producen. Hasta el 55% de las personas adaptadas reportan que tienen dificultades de saber de dónde vienen los sonidos. Y esto tiene mucho sentido porque los audífonos que se manejan fundamentalmente son retroauriculares o RIES, donde los micrófonos están detrás de la oreja. Pues claro, al recoger el sonido detrás del pabellón auricular, toda esa funcionalidad de localización sonora que el propio pabellón auricular tiene se pierden. Y por tanto, las personas con audífonos, el grueso de ellos, el 90% de ellas adaptadas con este tipo de soluciones, tienen un porcentaje de pérdida de localización sonora y por tanto es muy complicado que se comporten como normoyentes. Entonces, claro, si las personas no pueden localizar sonidos, es muy difícil que se encuentren bien en ambientes ruidosos y puedan entender, porque no tienen la habilidad de discriminar sonidos que no le interesan y quedarse con las conversaciones o con los sonidos que sí le interesan. ¿Cómo localizamos las personas los sonidos? Pues yo creo que todos lo sabemos, pero un repaso muy, muy grande, o sea, muy somero, es que lógicamente tenemos dos hemisferios cerebrales, cada uno de ellos, digamos que rige una de las partes de la cabeza y del sentido de la audición, y sabemos que por el hecho de tener dos oídos, cuando el sonido viene de un lado y después
viene del otro, pues es decir, hay un retardo de sonido entre un oído y otro en función de la velocidad del sonido y el cerebro es capaz de captar esos retardos que son las ITD, las diferencias de tiempo interaural, la interaural time differences, y ese retardo de tiempo el cerebro lo calcula para saber de qué ángulo procede el sonido en planos horizontales. También sabemos, lógicamente, que vamos a escuchar más fuerte en el oído que esté más cercano a la fuente que produce el sonido. Tiene sentido. Son muy poquitos decibelios lo que se escucha más en un oído que en otro, siempre más en el que está más cercano, como digo, a la fuente que produce ese sonido. Pero esas diferencias de intensidad también el cerebro es capaz de captarlas, son las interaural level differences, las diferencias de nivel para saber de dónde viene el sonido. Y de esta manera, utilizando esos dos conceptos de retardos de tiempo y de diferencias de intensidad, el cerebro capta ángulos en planos horizontales. ¿Qué ocurre en planos verticales? Pues tenemos los pabellones auriculares. En la figura de la izquierda se muestra en el oído derecho cómo es la energía de resonancia en el tímpano en función del sonido de qué ángulo proviene. Fijaos que aquí es un análisis solo sobre el oído derecho, donde hay un altavoz emitiendo sonidos de diferentes frecuencias y cuanto más rojo está la energía de resonancia es que se percibe mucho más en el tímpano. Y vemos que por la parte de delante las frecuencias graves son las que están más cercanas al oído, las frecuencias agudas son las que están más alejadas, ¿de acuerdo? De 100 hasta los 10.000 hercios. Vemos que por delante todas las frecuencias, tanto las graves como las agudas, se perciben prácticamente igual, pero por la parte de detrás se perciben bien las graves, pero las frecuencias agudas prácticamente no. Es decir, que el propio pabellón auricular filtra los sonidos medios y agudos que vienen por detrás para que de esa manera el cerebro interprete de dónde vienen los sonidos en función de esa energía de resonancia. De esta manera, siempre vamos a escuchar mejor los sonidos traseros en las frecuencias graves y así vamos a saber en planos verticales de dónde proviene el sonido. Unificando tanto planos verticales como horizontales, pues tenemos un panorama en 360 grados de percepción. Claro, cuando ponemos audífonos con los micrófonos detrás, perdemos parte de esa localización sonora porque el pabellón auricular simplemente nos hace de sujeción de los audífonos dependientes y de gafas. Bien, pues entonces tenemos que suplementar con algoritmos ese efecto de localización por el efecto Pina del pabellón auricular. Es verdad que son algoritmos que en función de cómo se han calculado pueden ser más o menos efectivos. Obviamente hay que hacer promedios de muchos tipos de orejas diferentes para quedarnos con un promedio que sea lo más parecido a el común de los mortales, ¿verdad? Pero obviamente nunca va a ser similar al pabellón auricular individual de cada persona. Claro, como estamos utilizando audífonos RIE y BTE de manera prioritaria, el 90% de los audífonos que se adaptan en España son de este tipo, fijaos que hasta ahora teníamos dos formas que podíamos utilizar esos micrófonos, o en modo omnidireccional, donde no filtramos ningún tipo de sonido, o en modo direccional, donde tradicionalmente todos los fabricantes lo que hacíamos era filtrar sonidos laterales y traseros y quedarnos nada más con la amplificación frontal. Fijaos que ninguna de esas dos opciones, ni el modo omni ni el modo direccional, reproducen un oído humano, porque el oído humano por detrás filtra los medios agudos, mientras que un audífono en omni no filtra nada y un audífono en direccional filtra todo. Luego, no estaríamos reproduciendo en ninguna de esas dos situaciones el oído humano a la hora de localizar sonido. Por eso, la consecuencia es que, a pesar de esto, el procesado cerebral no es normal y perdemos parte de la localización y, por tanto, de la atención. Y esto tiene un impacto directo en el deterioro cognitivo, porque si el usuario no puede localizar y, por tanto, no puede hacer esa discriminación, el cerebro está utilizando otros recursos dedicados a otro tipo de acciones para el procesado de la audición. Y esto lo que hace es empezar a deteriorar toda esa base neuronal que tenemos, ¿no? Claro, para intentar evitar esto, nosotros ya desde hace mucho tiempo, cuando los audífonos empezaron a sincronizarse, empleamos la direccionalidad binaural donde los audífonos se comunican entre ellos y adoptan un modo direccional
para que el usuario nunca pierda, a pesar de tener los micrófonos detrás de la oreja, la sensación sonora de distancia y ángulo del cual provienen los sonidos. Y de esta manera, en función de dónde provienen los sonidos, si los audífonos no detectan que hay ruido ambiental, entonces los dos se ponen en omni para tener percepción sensorial en todos los ángulos, pero si detectan que hay mucho ruido y estamos hablando con una persona, los dos se ponen en modo direccional para evitar ese ruido ambiental y focalizar la atención en la persona que tenemos delante. Si al mismo tiempo que estamos hablando con una persona delante, los audífonos detectan que hay otras personas hablando en el lado de la derecha, entonces el audífono derecho se pone en omnidireccional para esas conversaciones que están en ese lado y el audífono izquierdo se pone en direccional para fomentar la atención de la persona que está de frente. Si las personas que están a la derecha se mueven a la izquierda, entonces es el audífono izquierdo el que se pone en omnidireccional y el audífono derecho en direccional para fomentar la atención de la persona que está delante. Es decir, que automáticamente los audífonos están cambiando su modo direccional en función de dónde están las conversaciones y el ruido, lo hacen en milésimas de segundo para que el usuario nunca pierda percepción sensorial del ángulo de cual proviene y pueda de esa manera localizar sonidos y por tanto discriminar qué sonidos del entorno no le interesan y cuáles sí, qué conversaciones de todas las de las que oigo quiero escuchar y cuáles no, igual que haríamos los normoyentes. ¿Vale? Esto se hace de forma automática y ya tiene un impacto directamente positivo en lo que es el frenado del deterioro cognitivo por pérdida de audición y pérdida de localización sonora. Claro, podríais decir, pero cuando está en modo direccional, entonces ya no escucha los sonidos graves que tenemos detrás, mientras que un oído humano sí los escucha. Bueno, pues de hace también mucho tiempo, como sabéis, tenemos un corte frecuencial, que en RISAM lo llamamos mix direccional y en Belton frecuencia de corte direccional, que se puede mover de un lado a otro, donde las frecuencias graves siempre se van a tratar en omni. Vemos en la pantalla la gráfica del centro es cómo funcionan nuestros audífonos, la gráfica de la izquierda es cómo funciona un oído humano de norma oyente y vemos que los graves están en omni en cualquier caso. ¿Por qué? Porque nunca los vamos a filtrar a pesar de que el sistema direccional esté activado. Mientras que los sonidos graves y agudos están parcialmente filtrados si vienen por detrás, igual que hace un oído humano, focalizando la atención siempre al frente. Es decir, en modo direccional estaríamos localizando sonido porque estamos manteniendo esa energía de resonancia y los graves sin filtrar. Realmente, lo que estamos haciendo de un tiempo a esta parte realmente son dos cortes frecuenciales. Uno en graves, donde los graves están en omni siempre. Las frecuencias conversacionales medias solo están amplificadas por delante, que es donde el usuario focaliza la atención, y otro corte a 5000 hercios, donde las frecuencias más agudas se manejan con focos direccionales independientes sin sincronizar que me están buscando conversaciones que pueda haber a los lados. De esta manera tenemos una localización total del sonido, aunque estemos en modo direccional, y fomentamos el frenado del deterioro cognitivo y sobre todo que el cerebro no tenga que utilizar otros recursos que tiene a nivel neuronal para otras acciones en lo que es la audición. Claro, esto en modo direccional, pero como os he dicho, la sincronía de los dos audífonos puede hacer que en algún momento uno de los audífonos esté en omni. ¿Qué ocurre en omni? Que los modos omnidireccionales no filtran nada, entonces no se comportan como un oído humano y perdemos la localización porque perdemos el efecto pina del pabellón auricular al estar los micrófonos detrás. Mientras que el audífono en omni se comporta como la gráfica de la izquierda, el oído humano se comportaría como la gráfica de la derecha. Entonces no estaríamos aportando ese efecto pina del pabellón auricular. Bueno, pues también desde hace mucho tiempo tenemos una prestación que está combinada, que se puede utilizar tanto de forma individual en el programa de adaptación, como está combinada también en los sistemas direccionales sincronizados de 4 micrófonos, que es sensación espacial. En Belton esto lo llamamos sonido personal ID. ¿Qué hace? Bueno, pues es la combinación de dos algoritmos. Por un lado, un algoritmo
que simula el efecto Pina del pabellón auricular utilizando muchos tipos de orejas para sacar un promedio de energía de resonancia por efecto Pina. De esa manera, el usuario sigue teniendo, a pesar de estar en Omni, maneja 2 micrófonos en cada audífono sincronizados y sigue teniendo ese diferencial de energía de resonancia en función del ángulo. Pero por otro lado también sincroniza compresores. Los dos audífonos tienen los compresores sincronizados. Es la única marca que sincronizamos compresores. ¿Por qué hacemos esto? Fijaos qué cosa más curiosa. Imaginaos una persona que no utiliza audífonos, un normal oyente. Cuando el sonido llega de un lado, siempre vamos a escuchar más intenso en el oído más cercano a la fuente que lo produce. Son apenas unos decibelios, pero hay un diferencial de intensidad que el cerebro utiliza para localizar sonido. Cuando amplificamos con audífonos, ¿vale? Pues los audífonos amplifican ese sonido y siguen manteniendo ese diferencial de intensidad. Pero después de la amplificación entran los compresores. ¿Y qué hacen los compresores? El sonido más intenso es el que más se comprime. El sonido menos intenso se comprime un poco menos. Y esa compresión, la resultante es lo que hace es que se elimina ese diferencial de intensidades. Es decir, los audífonos, por el mero hecho de ser audífonos y estar puestos en los oídos, eliminan por su sistema de compresión, tal como funciona, ese diferencial de intensidades. Luego perdemos la capacidad de localizar sonido por intensidades. Y entonces las personas con audífonos en binaural sí ganan localización sonora por retardo de sonido, pero pierden localización sonora por diferencial de intensidades. El hecho de sincronizar compresores, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues que una vez que están los audífonos amplificados, ¿vale? Los compresores van a estar sincronizados para que, a pesar de comprimir, se comprima de una forma que se mantenga de forma ponderada ese diferencial. Es decir, vamos a mantener no solo la localización sonora por retardos de tiempo, sino también por diferencial de intensidades. Y esto es algo súper importante para favorecer el frenado del deterioro cognitivo. Voy a entrar más al detalle de el problema del deterioro cognitivo. Sabemos por muchos estudios, hay ya muchas evidencias. Este que os pongo en pantalla es uno de ellos, la Commission de Lancet. Es un estudio realizado para analizar cuáles son los factores primordiales que afectan al deterioro cognitivo y al principio de demencia. Y vemos por este estudio, es un estudio a nivel mundial, publicado en el año 2024, el 30 de julio, vemos que este estudio, uno de los principales factores, es más, el factor modificable más importante en el deterioro cognitivo y principio de demencia es precisamente la pérdida auditiva. Es decir, que por el hecho de no ponerse audífonos y tener pérdida auditiva, vamos a fomentar el principio de demencia. Esto es muy importante transmitirlo también, porque muchas personas dicen, no, ya me lo pondré más adelante porque si me pongo audífonos, mi cerebro se va a acostumbrar a ellos y voy a perder más audición. Es justo todo lo contrario. Si tenemos pérdida auditiva, el cerebro no se estimula y las neuronas mueren. Y lo peor todavía es que las neuronas adyacentes empiezan a morir también. Y mucho peor todavía, como tenemos un déficit de actividad neuronal y de pérdida de audición y de localización, el cerebro utiliza otros recursos neuronales dedicados a otras cosas para intentar compensar ese deterioro. De manera que tenemos mucha mayor fatiga auditiva y estamos fomentando también el deterioro en otras zonas neuronales que nada tienen que ver con la audición por la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral está muy bien, pero si estamos utilizando recursos para zona que se está muriendo por ese déficit auditivo, tenemos un problema. Y vemos que el 7% de factores modificables que afectan a ese deterioro tiene que ver con la pérdida de audición. Pero no solo eso, también este informe, que es muy detallado muy extenso, muy largo, muy profundo, nos dice que el ruido también afecta mucho al deterioro cognitivo, es decir, la pérdida de audición en ambientes ruidosos tiene mucho que ver en el deterioro cognitivo, hasta 1,91 veces más de probabilidades de tener demencia en los sitios con ruido. Por lo cual es muy importante atajar como podamos
el problema de no oigo, o perdón, de oigo pero no entiendo en ambientes ruidosos. Para esto se han hecho muchos estudios en test de habla en ruido, donde, bueno, pues consiste en algo parecido a una logoaudiometría, donde tenemos que repetir frases, pero se hace incrementando de forma prolongada el nivel de ruido de fondo a los cuales se exponen las personas y tienen que repetir esas frases. Se asigna un punto a cada palabra correcta y después se suma todo el compendio de las palabras que se han acertado y ese total se resta a 25,5 para calcular cuál es la pérdida, no de audición, sino de la relación señal de voz-ruido. Sabéis que hay un ratio que es el ratio señal de voz-ruido, que cuanto mayor es ese ratio, ¿de acuerdo? Pues es mejor porque tenemos más percepción de la señal de voz, aunque haya ruido de fondo. La pérdida de esa relación tiene un impacto directo en no poder entender y, por tanto, fomentar ese deterioro por estar utilizando recursos de otras zonas neuronales. Entonces, bueno, este tipo de frases están homologadas, están en diferentes idiomas, también las encontramos en español. Y bueno, pues se asigna una puntuación diferente en función de lo que se va haciendo. Como digo, la persona tiene que repetir las frases y cuando las, digamos, las va respondiendo de forma que cada frase, o sea, cada palabra es correcta, pues es un punto por cada palabra y después se suma el total. Ese total se resta de 25,5 y el resultado es la pérdida de ese ratio señal-ruido. Cuanto mayor es la pérdida del ratio señal-ruido, más problema hay para entender en ambiente ruidoso y por tanto es peor en lo que es el principio de demencia. En este caso en particular, imaginaos que esa es la puntuación de la persona con esas frases y, bueno, pues la diferencia de 25,5 menos 20 nos da una pérdida de la señal, del ratio señal de voz ruido de 5,5 decibelios. ¿De acuerdo? Claro, esto pues hay unos parámetros y unos niveles que nos indican que en función de tanta pérdida de ese ratio señal ruido, pues se categoriza como pérdida normal, pérdida leve, pérdida moderada y pérdida severa. No estamos hablando de pérdida auditiva, sino pérdidas de ese ratio señal-ruido. Cuando esa pérdida es igual o menor a 3 decibelios, se establece que es normal. Nos pasa a normoyentes. Cuando estamos en ambiente ruidoso siempre vamos a entender peor. Pues una persona con audífonos es razonable que cuando esté en ambientes ruidosos también vaya a entender peor. Pero en función se va haciendo más severa esta pérdida de ese ratio, pues el problema se acentúa en personas con audífonos, de manera que una pérdida leve estaría entre 3,5 y 7 decibelios de ese ratio de señal ruido, hasta si supera los 15 decibelios, pues estaríamos en una pérdida severa. Y es muy importante tener esto en cuenta para ver qué opciones tenemos en los audífonos de activación y desactivación de prestaciones para intentar ayudar en la medida de lo posible el frenado de esa pérdida de señal ruido para frenar también ese deterioro cognitivo. ¿Qué métodos podemos utilizar para mejorar esa relación señal-ruido? Bueno, pues sabemos que tenemos los sistemas direccionales. Yo creo que es una de las principales herramientas que tenéis en los audífonos y en los programas de adaptación. Segundo, por supuesto, los reductores de ruido. Todos los audífonos a día de hoy tienen reductores de ruidos en mayor o menor medida. Y sabemos que ahora estamos utilizando también la inteligencia artificial o inteligencia aumentada, lo que llamamos la DNN, la Deep Neural Network, la red neuronal profunda, para reducir el ruido de una forma más rápida y efectiva. También podemos utilizar accesorios o conectividad inalámbrica que puede ser útil. Y sabéis que ahora está ya no en desarrollo, sino que ya es una realidad en muchos países. En España ya está entrando la tecnología de Bluetooth Low Energy Audio con la funcionalidad de Auracast pública, donde podemos transmitir las señales de forma inalámbrica, saltándonos todo el entorno ruidoso directamente a los audífonos
o a cualquier dispositivo también de personas normoyentes. Hay otras consideraciones que se pueden tener en cuenta a la hora de activar en los audífonos, que pueden ser los ajustes automáticos o inclusive poder jugar con los retardos del sistema de compresión, lo que sabéis que se llaman las constantes de tiempo de ataque y relajación del compresor. Vamos con los primeros, los sistemas direccionales. Sabéis que hoy día se fomenta la adaptación biaural precisamente para tener esa localización sonora por retardos de tiempo. Es clave para frenar el deterioro cognitivo también, adaptar en biaural cuando la persona tiene pérdida auditiva en los dos oídos. Pero podemos tener los sistemas direccionales sincronizados o no sincronizados. Es decir, utilizando sincronización donde se combine los sistemas direccionales de ambos audífonos para trabajar con un sistema direccional único, sería un sistema direccional de 4 micrófonos, o donde, a pesar de estar sincronizados, los audífonos, sus sistemas direccionales no lo están. Sería trabajar con 2 micrófonos, cada uno de los audífonos con sus 2 micrófonos, pero sin trabajar como un sistema único. Bueno, pues está demostrado que la posibilidad de trabajar con sistemas direccionales combinados de 4 micrófonos es mucho mejor a la hora de rebajar esa pérdida de ratio señal-ruido. En este caso, la prueba está hecha en un oído, en este caso el oído derecho, por ejemplo, donde la cabeza se va girando y se va exponiendo un ruido de fondo con un altavoz y se va girando para ver también conversaciones para ver cómo es la energía de resonancia que se capta en el tímpano. Vemos en este caso que en función de las frecuencias, en este caso las frecuencias más agudas o sea, vemos que lo que llega por delante son las frecuencias conversacionales, después tenemos las frecuencias más graves y las más graves por detrás siguen aquí expuestas. Vemos que las frecuencias graves aquí se exponen más fuera del tímpano y la resultante de este estudio es que cuando tenemos un sistema de 4 micrófonos, vemos que a las frecuencias conversacionales están localizadas exclusivamente en la parte frontal. Es decir, es un foco direccional que se crea en la combinación de 2 audífonos en vía oral muy, muy cerrado. Cuanto más cerrado, vemos que la capacidad de reducir ruido que pueda haber en el resto de los ángulos es mayor, porque nos interesa que las frecuencias conversacionales queden muy focalizadas en el centro, que es donde la persona está mirando, sin perder capacidad sensorial de donde hay otras conversaciones, pues si en un momento dado las quiere escuchar. Pero aquella a la que presta atención, que serían esas frecuencias conversacionales, están focalizadas muy en el centro. Hemos hecho este estudio con todos los audífonos del mercado que hay hoy día en España, de gamas donde los sistemas direccionales están sincronizados. Solo hay 2 en el mercado que sincroniza los 4 micrófonos en un sistema único y vemos que en ese caso las frecuencias conversacionales están muy focalizadas en el centro. ¿De acuerdo? Esto significa que el foco direccional está muy cerrado y por tanto los sonidos laterales y traseros están más filtrados y tenemos más reducción de ruido ambiental. Sin embargo, las marcas que no sincronizan 4 micrófonos y sus sistemas direccionales son individuales, con 2 micrófonos cada audífono, vemos que las frecuencias conversacionales están muy esparcidas. ¿Esto qué significa? Que el foco no es cerrado y se elimina menos ruido ambiental de los lados traseros y laterales. En consecuencia, los estudios demuestran que a menor anchura del foco direccional, mayor es la ganancia en el ratio de señal de voz ruido y por tanto mejor a la hora de frenar el deterioro cognitivo. Y esta menor anchura del foco direccional acontece cuando tenemos 4 micrófonos direccionales sincronizados. Y es uno de los aportes que, entre otras marcas de mercado, GN hace en todos los sistemas direccionales sincronizados que tenemos cuando hacemos adaptaciones biaurales. Sabemos también que tenemos reductores de ruido. Todos los fabricantes tenemos reductores de ruido de hace mucho tiempo, en mayor o menor medida, funcionan mejor o peor, atenúan más o menos, pero todos están ahí. Pero es cierto que la novedad ahora es utilizar esa inteligencia artificial, esa red neuronal profunda para poder reducir ruido de una forma mucho más drástica. Aparte del estudio Lancet, hay otros estudios, por ejemplo este del 2016, lleva ya un tiempo,
que habla de, el esfuerzo de escucha y comprensión del habla en ambientes ruidosos. Y se demuestra que los audífonos que tienen un sistema de reducción de ruido avanzado, en este caso no se hablaba de inteligencia artificial porque no existía todavía en los audífonos, pero donde había reducción de ruido avanzado, micrófonos direccionales y procesado de sonido sofisticado, mostraban mejores resultados a la hora de reducir el esfuerzo de escucha y, por tanto, reducir el principio de demencia producido por el déficit auditivo. Bueno, pues, ¿qué impacto tiene la DNN? Hemos estudiado las DNN no nosotros, los estudios externos han estudiado las DNN de los fabricantes que la tienen, y es verdad que mejora la relación señal-ruido, pero en apenas un decibelio. Es decir, ¿es bueno tenerlo? Por supuesto que es bueno tenerlo, pero la mejora que establecen es mucho menor que lo que aportan los sistemas direccionales, que, como veíamos, aportan hasta 9 o 9,5 decibelios de mejora en la relación señal-ruido. Pero también se ha demostrado que el tener sistemas de reducción de ruido, incluso DNN, mejora también a la hora de reducir el esfuerzo de escucha y esa fatiga auditiva generada. Por tanto, tenemos dos sistemas que están beneficiando digamos, el frenado de ese principio de demencia por déficit auditivo. Sabéis que también tenemos muchos accesorios inalámbricos en el mercado. Yo pondría como principal accesorio, en este caso, el micrófono remoto, el Multimic o Multimic Plus. ¿Por qué? Porque está demostrado también por estudios, ahí os pongo dos estudios realizados para los Multimic, eh, que se mejora, utilizando el Multimic en personas con deterioro cognitivo, se mejora hasta 15 decibelios el ratio señal-ruido. 15 decibelios es una barbaridad. Y esto respecto de los propios micrófonos direccionales. ¿Qué significa? Que simplemente por tener un accesorio donde el usuario, digamos, la persona que habla lo está utilizando y está transmitiendo directamente al usuario de audífonos la voz, la señal de voz, nos estamos saltando todo el ruido ambiental. Si la persona tiene principios de demencia, podemos ayudarla a que no aumente. Entonces, en estas personas es mucho mejor utilizar, si se puede, los sistemas de micrófono remoto. Nos preguntan si podemos utilizar la prueba que comentaste para calcular la relación señal-ruido. Sí, son pruebas que se realizan. Aquí no está todo el estudio, simplemente os he puesto un pantallazo. Pero se puede utilizar. En la masterclass que hicimos, pues se vieron diferentes estudios y pruebas que se pueden hacer a nivel de centro auditivo para ver cómo podemos utilizar todas las evidencias científicas en el ajuste de los aparatos para las personas que tienen el problema de deterioro cognitivo. Esto es simplemente un pantallazo. Si estáis interesados, pues hay mucho material en Internet acerca de estas pruebas para poder utilizar en el centro auditivo. Entonces, como os decía, está demostrado que los micrófonos remoto mejoran mucho esta relación y, por tanto, pueden ser también una ventaja en este tipo de problemas. Pero también los sistemas que ya no son micrófonos remotos, sino los sistemas de emisión inalámbrica que se están imponiendo. Es verdad que esto sería a nivel de sitios públicos, sean teatros, iglesias, cines, en fin, centros comerciales, transporte, sitios donde hay mucho ruido, y el uso de asistentes Auracast pueden también mejorar, saltarnos todo ese ruido ambiental. Sabéis que nuestros nuevos accesorios inalámbricos, tanto el de la televisión como el Multimic Plus, también se pueden utilizar como sistema Auracast. No solo se puede transmitir a los audífonos emparejados, sino que se puede utilizar como sistema Auracast. Pero se ve también que los transmisores de emisión pública inalámbrica también mejoran la relación señal-ruido. Y, por supuesto, si tenemos sistemas que eviten que el usuario tenga que utilizar recursos del cerebro para mejorar su audición y de esta manera frenar ese deterioro, pues mucho mejor. Y serían pues esos sistemas automáticos, como es la activación o desactivación del sistema direccional, perdón, o que el sistema direccional esté combinado, sincronizado y por sí mismo vaya cambiando en función del entorno,
o los reductores de ruido que, como sabéis, son automáticos y en función del nivel de ruido se van adaptando para atenuarlo de un modo u otro, o los clasificadores ambientales donde los audífonos en función del entorno hacen que se comporte el audífono de una determinada manera u otra, que sea pues amplificar más o menos, el atenuar el ruido más o menos, el activar de una manera u otra el sistema direccional. Es decir, esos clasificadores ambientales que detectan entornos también fomentan el frenado del deterioro cognitivo. Y incluso si se utilizan sistemas de transmisión, sea de los antiguos telecoil o sea de streaming inalámbrico, que el activado y desactivado de esa funcionalidad, es decir, entrar en streaming o salir del streaming, pueda ser también automático. Sabéis que es una funcionalidad que hemos implementado también nosotros ahora en los accesorios, y es que cuando estén emitiendo, el audífono pueda enlazar con esa emisión de forma automática sin que el usuario tenga que pulsar al botón o seleccionarlo con la aplicación móvil. Es una función opcional, pero que también se puede utilizar para estas personas que tienen este problema cognitivo para que no empleen otros recursos en activar o desactivar el streaming. Y por último, como os decía, también las constantes de tiempo de los compresores pueden afectar a las personas con deterioro cognitivo. De forma tradicional, sabéis que los compresores suelen tener un ataque rápido y la relajación del compresor la podemos modificar. Puede ser una relajación rápida, una relajación lenta o más rápida o menos lenta. Es decir, podemos modificar esa relajación. Y la relajación del compresor tiene un efecto directo en cómo se va a escuchar el sonido. Por norma, los programas de adaptación nuestros os van a poner compresores rápidos, es decir, que son capaces de relajarse en milésimas de segundo para poder comprimir de forma diferente cada sílaba. Sería un compresor que llamamos silábico, muy rápido. Esto generalmente lo que tiene de beneficio es que fomenta la audibilidad. Cuanto más rápido es el compresor, preserva la estructura fina de la envolvente temporal y tiene un efecto directo en la audibilidad. Por eso es bueno para poder escuchar mejor esas conversaciones y es el que se suele poner por defecto. Sin embargo, un compresor lento preserva principalmente la estructura temporal y esto tiene un efecto directo en la calidad del sonido. Un compresor rápido es verdad que aumenta la audibilidad, pero introduce un poco de distorsión y esa distorsión hace que el sonido sea un poco de menor calidad. Mientras que un compresor lento no fomenta la audibilidad, pero hace que se disminuya la distorsión y por tanto la calidad de sonido sea mejor. Bien, pues esto tiene también un efecto directo si la persona tiene deterioro cognitivo, porque esas velocidades que se ponen por defecto serían para personas que tienen pérdida pero no tienen deterioro cognitivo. Bueno, pues hay también evidencias científicas que demuestran que compresores rápidos, que en principio los ponemos por defecto para fomentar la debilidad, tienen un efecto contraproducente en las personas con deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque un compresor rápido incrementa la distorsión, como decía, y tiene un efecto directo en la carga cognitiva, aumenta la carga cognitiva, porque la persona tiene que hacer mayor esfuerzo para salvar esa pequeña distorsión que introducen los compresores rápidos. Se ha demostrado que compresores lentos para personas con este deterioro cognitivo hace que se le reduzca esa carga cognitiva y por tanto van un poco mejor. La acción lenta del compresor hace que el reconocimiento de habla sea también mejor si tienen deterioro cognitivo. Si no lo tienen, es mejor compresor rápido, pero si lo tienen es mejor compresor lento. También se ha visto que la compresión rápida beneficia a las personas que tienen buena memoria de trabajo, es decir, no tienen ese problema cognitivo. Sin embargo, la compresión lenta es mejor, como decía, para las personas con dificultades cognitivas. Estos estudios se han replicado por diferentes autores en el año 2007, en el año 2010 y en estudios más modernos, por lo cual la conclusión es básica.
la compresión lenta preserva las señales temporales y por tanto reduce el esfuerzo y la fatiga auditiva y por tanto van mejores para esas personas con limitaciones cognitivas. Es algo que podéis modificar directamente en el programa de adaptación. Como resumen, diríamos, personas que tienen en función de la capacidad cognitiva, un compresor de acción lenta beneficia a las personas con mala memoria de trabajo y, sin embargo, también benefician, el compresor rápido beneficiaría a las que tienen buena memoria de trabajo. Un compresor lento preserva las señales temporales y, por tanto, mejora la capacidad de entendimiento a esas personas que tienen una mala identificación del habla. Sin embargo, un compresor rápido mejora la audibilidad, aunque es verdad que incrementa un poco la distorsión. En cuanto al esfuerzo de escucha, si la persona tiene un poco de deterioro cognitivo, un compresor lento reduce esa carga cognitiva, mientras que un compresor rápido la incrementa. Y en cuanto a la calidad de sonido, un compresor lento mejora la calidad de sonido, por eso en los programas de adaptación, los programas donde no hay conversación involucrada, es decir, programas para música, programas para ruido, automáticamente por defecto se pone compresor lento. Bueno, pues vemos que mejora la calidad de escucha el compresor lento y un compresor rápido, pues es potencial para que la calidad de sonido sea peor, ¿vale? Esto incluso un normoyente lo puede detectar. Y en cuanto a la idoneidad para esas personas que tienen deterioro cognitivo, pues como decía, un compresor lento es más idóneo, mientras que un compresor rápido es menos idóneo. No significa que la compresión rápida sea mala. De hecho, está por defecto en el programa. Es buena para las personas que no tienen deterioro cognitivo, pero si os enfrentáis a una persona que sí lo tiene, una persona que tenga ese cierto cognitivo que sí lo tiene, os recomendamos disminuir la velocidad del compresor si la gama de productos, la que habéis elegido, tiene esa opción de disminución de la velocidad del compresor. Y bueno, pues como resumen final, en función de esa pérdida del ratio señal-ruido que sabemos que tiene un impacto directo en el deterioro cognitivo, pues dependiendo de si es normal, leve, moderada, severa, pues vamos a recomendar unas cosas u otras. Si la pérdida es menor, como decía, los 3 decibelios, pues es normal porque también nos pasa a los normoyentes. Si la pérdida es leve, ya se recomiendan utilizar sistemas sincronizados de GN que combinan el sistema direccional en un sistema único de 4 micrófonos y vamos a mejorar ese ratio señal-ruido en más de 4 decibelios, entre 4 y 9 decibelios. Si la pérdida del ratio señal-ruido es moderada, entre 7,5 y 15 decibelios de pérdida, pues además de los sistemas direccionales, pues habría que considerar también buenos reductores de ruido. Cuanto más potentes mejor, ya no solo los reductores de ruido que podemos utilizarlo con distintos niveles, sino incluso poder tener la opción de la DNN, que sabemos que es mucho más efectiva, es decir, la inteligencia artificial, y por qué no combinarlo con accesorios si es posible, con ese Multimic o Multimic Plus. Y si la pérdida es severa, pues considerarlo todo. Es decir, ya no solo sistemas direccionales combinados de 4 micrófonos y sistemas de reducción de ruido, sino también accesorios, combinarlos reduciendo la velocidad de los compresores. Nos pregunta Isabel qué gamas de producto tienen la capacidad de disminuir la velocidad de compresión. Pues ahora mismo yo no lo recuerdo, o sea, no memorizo cuáles sí, cuáles no. Sé que las gamas altas, la Premium y la siguiente, que sería la 9 y la 5 en ReSound, la 17 y la 9 en Belton, la tiene. En los últimos modelos que hemos introducido al mercado, ReSound Vivia y Belton Envision, si no recuerdo mal, la gama 5 de Vivia y la gama 6 de Envision también tienen esa posibilidad. Y las gamas bajas creo que ya no, pero no lo recuerdo muy bien, tendría que verlo en el programa de adaptación. Pero en cualquier caso vais al programa de adaptación, a las funciones avanzadas que afectan al habla, donde vais a ver el compresor, y ahí vais a poder ver si tenéis velocidad de compresor lenta, rápida, y podéis modificarla. En el caso de Belton, el compresor rápido lo llamamos silábico porque es tan rápido que puede comprimir entre sílabas, pero eso sería rápido y podríamos ponerlo en lento. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues como conclusiones, los ajustes en los audífonos a considerar, pues ya digo, todo lo que mejore la pérdida del ratio señal-ruido va a mejorar el frenado del deterioro cognitivo, que puede ser esos sistemas direccionales combinados de 4 micrófonos. Hablamos de la direccional binaural sincronizada, que en ReSound es la que llamamos direccionalidad total 360, que es la Crosslink 4 en Belton, la total, que es la Crosslink 3 en Belton, la binaural 3, que es la Crosslink 2 en Belton, y así sucesivamente, ¿no? La posibilidad de reducción de ruido, tanto con el noise tracker o el clarificador acústico en Belton, como los sistemas de inteligencia artificial, que sería Intelligent Noise Tracker en ReSound o True Focus con el clarificador acústico Smart en Belton, como los accesorios, fundamentalmente el Multimic o el MyPal Pro en Belton o el Multimic Plus, que sería el nuevo, o sistemas de Auracast, si los hubiera en los sitios públicos, poder utilizarlos. Sabéis que todos los audífonos de Gene ahora están habilitados para recibir señales de Auracast. En un futuro, pues el resto de los audífonos de mercado también tendrán esto porque es la tecnología que se va a quedar como universal tanto para personas con perspectiva como para personas no oyentes. Poner los programas automáticos si tenemos personas con deterioro cognitivo y poder acelerar o sí, ralentizar, ya digo, los tiempos de relajación del compresor, como hemos dicho. Y cualquier otra cosa que podáis pensar que añada reducción de distorsión digital, pues tanto mejor. Por ejemplo, no utilizar audífonos muy cercanos a la saturación del auricular, que sabéis que añade distorsión y esto pues genera fatiga auditiva. En fin, todo lo que disminuya la carga de distorsión del audífono, tanto mejor para este tipo de personas. Nos preguntan qué frecuencia de corte recomiendo para una persona con deterioro cognitivo avanzado. Pues como ya digo, cuanto más lento sea el compresor, mejor. Es decir, ponerlo lo más lento posible. Tened en cuenta que cuando hablamos de compresor rápido, compresor lento, no os aparece cuántos milisegundos estamos hablando a la hora de tiempo de relajación. Pero para que os hagáis una idea, un compresor rápido está actuando en torno a los 3, 5 milésimas de segundo, su relajación, por eso puede actuar entre sílabas, mientras que un compresor lento estaríamos hablando casi cercano al segundo, segundo y poco, es decir, son muy lentos. Entonces, ¿qué frecuencia de corte? Fijaos, no estoy hablando corte de frecuencia direccional, sino velocidad de compresor. Si hablamos de corte de frecuencia direccional, no tiene mucho que ver con el compresor, sino con el efecto direccional. Cuando el corte de frecuencia lo que queremos es que tenga mucha reducción de ruido, cuanto más hacia graves os lo llevéis, mejor. En el caso de ReSound, el corte de frecuencia direccional lo vemos como mix direccional. Entonces va a tener tanto más efecto cuanto más lo pongamos en alto. Un alto mix direccional significa que el efecto direccional es alto y por tanto el corte de frecuencia está en graves. En Belton el concepto es el mismo, pero se llama diferente. En Belton sería llevarte el corte a graves, ¿de acuerdo? A las frecuencias bajas. Es exactamente lo mismo. Y con esto tenemos mucha más reducción de ruido ambiental y generamos menos fatiga auditiva para estas personas con deterioro cognitivo avanzado. Perdona que te habían tenido mal la pregunta. Y bueno, pues con esto más o menos nos queda claro que en la medida de nuestras posibilidades, en GEN estamos trabajando de forma muy activa en intentar sacar prestaciones que no solo vayan en la vía de la audición orgánica para que las personas se comporten mejor como normoyentes, sino también en ese frenado de deterioro cognitivo. Como resumen yo o como qué punto yo sacaría principal en vuestros centros auditivos, pues la importancia de la adaptación temprana. Yo creo que es clave, porque cuanto más tiempo tarde una persona, y esto lo he sufrido yo en mi casa con mi propia madre, en adaptarse a audífonos, más rápida va a ir ese deterioro y ese principio de demencia y de senilidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto, pues poder utilizar todas estas herramientas en vuestro centro auditivo para este tipo de personas. Eh, a ver que tengo por aquí otra pregunta.
Un momentito que amplío el chat, que no lo veo. Aquí. Nos preguntan qué primaria si tenemos un paciente con deterioro cognitivo, pero mala inteligibilidad en la frecuencia de corte. No, disculpa, en la velocidad de compresión. A ver, en principio, si una persona tiene mala inteligibilidad, lo suyo es un compresor rápido, porque está demostrado que los compresores rápidos mejoran la audibilidad y por tanto mejoran la inteligibilidad de las conversaciones, siempre y cuando esta persona no tenga deterioro cognitivo. Si la persona tiene deterioro cognitivo, entonces hay que intentar rebajar el porcentaje de distorsión. Y todos los compresores rápidos, a pesar de que aumenta la audibilidad, meten distorsión digital. Entonces, en este caso, primaría el deterioro cognitivo sobre la inteligibilidad. Bajamos la velocidad del compresor a lo más lento posible para mejorar o frenar de alguna manera la fatiga auditiva y por tanto que tenga menos impacto en ese problema cognitivo de la persona. ¿Bien? Entonces, rápidos si no tuviera problema cognitivo pero mala inteligibilidad, lentos porque se prioriza el deterioro cognitivo en este caso. ¿Sí? Pues nada, sin más, espero que saquéis conclusiones al webinar de hoy. Lo más interesante, ya digo, es esa importancia de la adaptación temprana y sobre todo saber que hay un montón de evidencias ya y estudios científicos que demuestran que la pérdida auditiva es el factor más importante modificable y mucho más que el tabaquismo, que la soledad, que la depresión, que el colesterol y que otras cosas en el principio de demencia. Por tanto, aquellas personas que estén reacias a ponerse audífonos hay que convencerlas con estos argumentos y yo creo que es una información muy útil para, entre todos, difundir la importancia de adaptarse cuanto antes, porque la pérdida de estimulación neuronal hace que esas neuronas que ya no están estimuladas directamente se mueran y tenga un efecto colateral en las neuronas adyacentes. Pues sin más, daros las gracias por haberme escuchado durante estos 50 minutos. Tendréis el webinar colgado en los canales de YouTube, espero que la semana que viene. Y nada, estamos en contacto y espero veros en próximos webinars más adelante. Que tengáis una feliz jornada y bueno, en ciernes el fin de semana, que lo paséis muy bien también. Hasta luego en los canales de YouTube, buscad Resound España en YouTube y Belton España. Belton Gene Hearing creo que se llama, Belton España y Resound España. Y ahí los vais a poder ver, no solo estos webinars, sino todos los que hemos ido haciendo últimamente. De hecho, os sugiero que os suscribáis para que podáis ir viendo todo lo que vamos a ir colgando. Pues nada, sin más, que paséis una feliz jornada y nos vemos próximamente. Hasta luego.